Muy buenas tardes. Pues sin más dilación vamos a continuar y para mí tiene mucho interés el escuchar la próxima comunicación, la próxima ponencia que nos va a recrear Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza. Voy a hacer una pequeña introducción para que contextualicemos un poco al conferenciante. Es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, con premio extraordinario de licenciatura y de doctorado, así como premio nacional de fin de carrera. Durante 37 años, hasta hace prácticamente nada, ha sido jefe del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Documentación del Parlamento de Navarra. También es académico correspondiente por Navarra de la Real Academia de Historia y profesor asociado de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra. Con anterioridad fue profesor agregado y catedrático de bachillerato y profesor asociado de Historia Medieval de la Universidad de Navarra. Es autor de una decena larga de libros y más de 70 artículos en revistas y capítulos de libros, entre los que cabe destacar diferentes líneas de investigación y publicación, como la historia monástica española en la Edad Media, la estructuras políticas y sociales de Navarra en la Edad Media, los foros locales de Navarra, también en la Edad Media, y la edición de actas de las Cortes de Navarra, esta vez en la Edad Moderna. Por supuesto, y por el motivo por el que estamos aquí, es un gran experto en la figura de San Francisco Javier, en cuya línea de investigación destaca la monografía Los Señores de Javier, un linaje en torno a un santo, de 2006, así como varios artículos con la figura de San Francisco Javier como figura central, como Javier en Navarra, contexto histórico familiar, apuntes para la historia de un templo y una parroquia, San Francisco Javier de Pamplona, la realidad política e ideal religioso en la vida de San Francisco Javier, una lámpara sobre el candelero, en San Francisco Javier en las artes, el poder de la imagen, entorno histórico de San Francisco de Javier, la vida y los viajes de Javier, una fuente de inspiración para el turismo, y los procesos para la canonización de San Francisco Javier, tema que es su última publicación y que además es sobre el que va a dictar la conferencia actual. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad San Pablo CEU y por un doble motivo. No solamente por haber querido contar con mi persona, sino también por haber tenido el acierto de querer evocar las canonizaciones de 1622, que fueron un hecho fundamental en la historia de la Iglesia porque marcaron el final del posconcilio de Trento, es decir, la culminación de la Reforma Católica, y como muy bien ha dicho esta mañana el profesor Fermín Lavarga, un Trento que sirvió para limpiar, fijar y dar esplendor a la Iglesia. Desde esta posición es para mí también un motivo siempre de satisfacción abordar de alguna manera la vida y la posteridad de San Francisco Javier. Y para hacerlo voy a intentar seguir un esquema para intentar explicar el título que he dado a la ponencia, el doble soporte de la canonización de San Francisco Javier. El esquema que quiero seguir, y ustedes verán si al final lo consigo o no, se basa en recrear o reflexionar inicialmente sobre el personaje objeto de santificación, sobre San Francisco Javier, deteniéndome en una primera visión que todo el mundo solemos tener de San Francisco Javier y luego hacer especial hincapié en el encargo papal que él recibe y finalmente abordar su actividad en el contexto de la orden que contribuyó a fundar, es decir, hasta qué punto su actividad fue la actividad de un jesuita de acuerdo con los principios fundamentales de la orden
que él mismo vio configurar. Después de esto, quiero hacer referencia a la sociedad colonial en la que él realizó su misión evangelizadora, para ver cómo desde los dos lados de la moneda, es decir, desde el punto de vista de los colonizadores y desde el punto de vista de los colonizados, o si se quiere, desde el punto de vista de los cristianos viejos y de los nuevos cristianos que él contribuyó, las nuevas cristiandades que él contribuyó a formar, desde ambos sectores y desde un primer momento se le consideró un hombre de Dios, un Padre Santo, y en definitiva se configuró su santidad para toda la Iglesia. Y en último lugar veré el papel que a Europa le corresponde en este proceso, que no es mucho inicialmente y es bastante más a posteriori, después de la canonización. Bien, para esta primera visión de San Francisco Javier quiero referirme solamente a tres rasgos. Todo el mundo, cuando se habla de San Francisco Javier, piensa inmediatamente en un viajero infatigable. Y en efecto, recorrió solamente por mar pues, más de 75.000 kilómetros y probablemente empleó más de 3 años en estas travesías. Solamente el viaje a la India fueron 13 meses, con una parada larga en Mozambique. Al fin y al cabo, mucho tiempo viajando y también a través de esos viajes, en un determinado momento, a partir de un determinado momento, no antes, a partir de 1546, él comienza a dar información sobre los paisajes extraños, sorprendentes que va viendo en las Molucas, y luego después se adentra a hablar de las personas, de las sociedades, de las mentalidades, sobre todo en las cartas del Japón a partir de 1549. Pero esta visión de San Francisco Javier como viajero infatigable, pues es un simple rasgo superficial de su persona y de su actividad. También tenemos la imagen de San Francisco Javier asociada a un misionero de multitudes, un hombre que es capaz, y lo dice en sus cartas, por ejemplo, en la misión de la pesquería en 1544, dice: es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en esta tierra, donde ando, que muchas veces acaece tener cansados los brazos de bautizar, y no poder hablar de tantas veces decir el credo y mandamientos en su lengua de ellos y otras oraciones. Hay día en que bautizo todo un lugar, y en esta costa donde ando hay 30 lugares de cristianos. Pero junto a esta visión del misionero de multitudes, que a veces es mirada o es contemplada en la actualidad de forma, no voy a decir despectiva, pero sí, digámoslo así, descontextualizada, también está el hombre que en Japón cambia completamente de metodología misional, entra en el trato directo, en el diálogo prolongado y incluso antes en las recomendaciones que da a algunos de los jesuitas de la India, cuando exhorta a trabajar en haceros amar, haciendo buenas obras como con palabras de amor, porque de esta manera haréis más fruto. Es decir, no estamos solamente ante un misionero de multitudes que bautiza por bautizar. Es un hombre que examina a las personas, las conciencias y trata de penetrar en lo más profundo de las personas con las que se encuentra. También la figura de San Francisco Javier está unida al concepto de taumaturgo. No en vano, la bula de canonización del año 1623,
La bula se extiende con posterioridad a la ceremonia de canonización, es en agosto de 1623 y está firmada por Urbano VIII con fecha del primer día de su pontificado, lo cual quiere decir que entre la actio y la conscriptio del documento probablemente no hubo unidad. Bien, pues en esa bula se detallan nada menos que 26 milagros o hechos extraordinarios o sobrenaturales. Y la propia bula dice que los signos y prodigios con los cuales el Señor confirmó la predicación de sus apóstoles en los primeros pasos de la naciente Iglesia los ha renovado misericordiosamente por medio de su siervo Francisco para incremento del nuevo retoño que ha brotado en ella. Y evidentemente los milagros interesan en sí mismos como hechos sobrenaturales, pero sobre todo fueron considerados como signos de la predilección divina y del apoyo a su actividad misional. Es decir, que estos tres rasgos de San Francisco Javier tienen que, de alguna manera, trascenderse y reinterpretarse para llegar a contemplar en profundidad la figura de este santo. Y conviene explicar no ya estos rasgos que hemos señalado, sino explicar el sentido de su misión en Oriente, el sentido de su actividad misionera. Es decir, responder a dos preguntas. ¿Quién le hizo este encargo que le consumió la vida y en qué consistía ese encargo? Y en segundo lugar, ¿cómo encaja su actividad individual en el marco de la institución a la que pertenecía o a la que estaba a punto de pertenecer? Porque cuando él sale de Roma, la compañía todavía jurídicamente no existe. Hay una aprobación verbal, pero hasta el 27 de septiembre de 1540 no se promulga la bula de Regimini Ecclesiae Universae de creación formal de la Compañía de Jesús. Por eso, aunque Luis XIII se interesara por él y adujera que la compañía se había fundado en París, la compañía como tal no se funda hasta que la bula no se promulga. Y puede decirse que no existe propiamente hasta que en las deliberaciones de la primavera de 1539 los jesuitas aceptan tener un superior permanente. Hasta entonces hay una unión de personas, pero no hay si no hay un superior no se puede hablar de una institución pleno iure. Bien, pero ¿hasta qué punto encajó la actividad de San Francisco Javier en el proyecto y en la realidad de la Compañía de Jesús? Y para ver esto, pues hay que hacer referencia, en primer lugar, al encargo del Papa Paulo III. El encargo del Papa Paulo III a Javier y a Simón Rodríguez se plasmó en 4 breves pontificios, el más importante de ellos, que se expide el 27 de julio, es decir, 3 meses y medio después de que Javier ha salido de Roma en dirección a Lisboa, y en él se nombra a Javier y también a Simón Rodríguez, pero es curioso, se le define a Javier como clérigo de la diócesis de Pamplona. No se dice que es jesuita, porque todavía no existe la compañía. Es decir, faltan 2 meses para que el 27 de septiembre se expida la bula fundacional y por lo tanto solamente es un clérigo de la diócesis de Pamplona. Bueno, habría que ver si era de la diócesis de Pamplona o de la diócesis de Raz, porque el obispo que ordenó a todos los jesuitas era un obispo titular de Raz en Dalmacia. Bien, el caso es que se le hace nuncio papal desde el Cabo de Buena Esperanza a la India y se le da plenas facultades. Y el encargo que el Papa Paulo III les da es taxativo, dirigirse cuanto antes a aquellas islas, provincias y lugares para fortalecer en la fe a aquel joven rebaño y atraer a los demás
que todavía no la conocen a conocerla y abrazarla por medio de la predicación del Evangelio y su declaración, y la de otras letras sagradas y católicos, documentos y municiones, y con el ejercicio de buenas obras. Esta frase del breve Cunsit Clarissimus pues tiene que examinarse con precisión. El Papa marca dos objetivos: fortalecer en la fe a aquel joven rebaño, es decir, afianzar y fortalecer a los recientemente convertidos o a los portugueses que estaban construyendo un imperio. Y en segundo lugar, atraer a los demás que todavía no la conocen a conocerla y abrazarla. Es decir, el Papa marca dos objetivos, y esto será muy importante en la trayectoria de San Francisco Javier, porque en un determinado momento pasará del ámbito de la India a Indonesia, y en un determinado momento saldrá de la esfera portuguesa y irá hasta Japón. Es decir, estará cumpliendo este segundo objetivo marcado por Paulo III hasta la extenuación. Y el método también lo define el Papa: la predicación del Evangelio y su declaración. Es decir, estamos hablando de una formación de cristianos desde el punto de vista intelectual. Es decir, hay que difundir el Evangelio, hay que declararlo, hay que explicarlo, hay que dar catequesis. Pero ojo, la credibilidad del misionero va a venir por esa frase final de el ejercicio de las buenas obras. Es decir, en esa frase del breve, a veces los breves y las bulas pontificias están llenos de frases rimbombantes, pero en este caso creo que en unas líneas se define qué tiene que ser un misionero, a quién tiene que dirigirse, y además con el ritmo. En el texto latino las dos palabras son quanto citius, es decir, cuanto antes, impone urgencia. Y esto es muy interesante contemplarlo a la hora de ciertas críticas que incluso poco después de su muerte y en el seno de la compañía recibió San Francisco Javier. Bien, ¿cómo se cumplió este encargo papal? Pues se cumplió de forma sistemática. No se puede analizar la actividad misionera de San Francisco Javier simplemente como un ir y venir de un sitio para otro. Si uno analiza estrictamente su actuación, siempre comienza en ámbitos urbanos, sobre todo Goa y Malaca, donde se dedica a afianzar la fe de sus cristianos recientes, empezando por los más necesitados, hospitales, cárceles, luego niños, luego predicaciones públicas, etc. Y en el ámbito rural lo mismo, es decir, no es un ir y venir de un sitio para otro, extiende la fe, predica, busca la catequesis y hay instrucciones suyas sobre la organización de una misión, es decir, no es un simple personaje que va y viene de un sitio para otro, sino que tiene unas claras dotes de gobierno y fija las bases de lo que él va dejando detrás. Y además esto se cumplió en todos los ámbitos. En la India, tanto en la costa occidental como en la costa oriental hasta Meliapur, pero en la pesquería, en Travancore, en Indonesia, en las Molucas, hasta las Islas del Moro, en Japón, más allá del Imperio portugués, es invitar a aquellos que todavía no la conocen, y en China, aunque no pudo llevarlo a cabo. Es decir, que en todos los ámbitos donde él estuvo, desarrolló una metodología misionera muy destacable sobre la que normalmente no se ha reflexionado. Y para entenderlo también hay que ver hasta qué punto fue un verdadero jesuita.
Y quiero partir de una falsa divergencia que normalmente suele plantearse entre San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. San Ignacio de Loyola sería la persona de fe madura, comprensiva, con una espiritualidad reflexiva, basada en el discernimiento y que toma posturas que nunca son contundentes, mientras que San Francisco Javier sería un espíritu impulsivo, volcado en la acción, que solo se preocupa de expandir la Iglesia a toda costa de forma irreflexiva y poco sólida. Es una visión primaria y desmentida tanto desde los objetivos fundacionales de la Compañía de Jesús como desde la relación entre ambos. Para entender por qué o qué pretendía la Compañía de Jesús al fundarse, hay que fijarse en la Fórmula Instituti que redactó San Ignacio, y precisamente con colaboración de San Francisco Javier, y que se recoge en la Bula Regimini Militantis Ecclesiae, y que luego después fue retocada, en lo que a nosotros afecta simplemente con 2 o 3 palabras, en la Bula de 1550, la Exposit Debitum. Pues el párrafo fundamental y de los iniciales, y utilizo la traducción del padre Cándido de Dalmases: todo el que quiera militar para Dios bajo el estandarte de la cruz, bajo el romano pontífice, en esta compañía, fundada principalmente para emplearse en la defensa y propagación de la fe y en el provecho de las almas, en la vida y doctrina cristianas, por medio de predicaciones públicas, ejercicios espirituales, enseñanza cristiana, etc. Es decir, se fijan los objetivos y uno de los objetivos es la propagación de la fe. Es decir, a San Francisco Javier le tocó cumplir uno de los fines fundacionales para los que había nacido la Compañía de Jesús, la propagación de la fe. Y también hay que tener en cuenta el cumplimiento de ese fin desde el enfoque de los ejercicios espirituales. Y quiero hacer referencia a la primera de las reglas para sentir con la Iglesia, el punto 353 de los ejercicios de San Ignacio, donde se dice aquel principio fundamental de puesto todo juicio, tengamos el ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo, nuestra Santa Madre, Iglesia jerárquica. Eso es lo que dice San Ignacio. Y desde esa posición se entiende perfectamente que en un instante Francisco Javier aceptara inmediatamente la misión de la India que le pedía el rey de Portugal y le confiaba el Papa Paulo III, y saliera de Roma simplemente con un hábito, un breviario y poco más. Y además hay que tener en cuenta la unión entre San Ignacio y San Francisco Javier. Si se analizan las cartas cruzadas entre ambos, pues los elogios de San Ignacio a San Francisco Javier son contundentes. Por ejemplo, en 1545, en un documento oficial, decía: Francisco Javier, sacerdote de la Compañía de Jesús, en cuya religión, integridad, ciencia, costumbres y experiencia confiamos mucho. O el trato afectuoso en las despedidas de las cartas. Todo vuestro y siempre en el Señor nuestro. Y el sentimiento de Javier hacia San Ignacio, pues es el sentimiento de hacia un padre, nuestro antiguo y verdadero padre. Y un padre al que hay que obedecer. Es decir, nuestro padre a quien debemos obedecer y sin su consejo y mandato no rebullirnos. Es decir, que no se trata simplemente de una admiración o un sentimiento o un sentimentalismo. No. Se le considera padre y padre para obedecerle. Es decir, es una relación de sintonía total y solidez. En definitiva, ¿quién fue San Francisco Javier? Pues fue un misionero que durante 10 años evangelizó Asia hasta la extenuación, que cumplió un mandato papal y que lo hizo como un jesuita,
según uno de los fines de la compañía y según la manera que definía a los jesuitas iniciales, con dedicación absoluta y con entera obediencia al Papa. Bien, vamos a ver cómo se produjo la canonización desde el punto de vista de los colonizadores, de los portugueses. Evidentemente, San Francisco Javier y su actividad suscitaron la admiración de los colonizadores portugueses y del rey de Portugal, una admiración generalizada por su credibilidad como misionero, por su entrega total, por los resultados cosechados tanto en la India como en las Molucas y el Japón, y esa admiración se plasmó desde un primer momento en el apelativo de Padre Santo que los portugueses le daban. La sintonía fue total con Juan III, rey de Portugal, un monarca que admiraba a Javier. Javier, a su vez, agradecía el apoyo del rey a su labor misional y el apoyo de los funcionarios portugueses, pero esto no evitó que a la vez Javier fuera crítico con el rey, discretamente crítico, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es verter la crítica donde hay que verterla. Es decir, la crítica y la algarabía no tienen por qué ser necesariamente coincidentes. Pues bien, comunica situaciones inadmisibles, llega a recordarle al rey de Portugal, que es el que está financiando su actividad, llega a recordarle sus responsabilidades ante Dios. Y le dice que Dios le ha dado un imperio no para enriquecerse y que tendrá que dar cuenta a Dios en la hora de la muerte. Es decir, pocos somos tan valientes como para a la persona o a la institución o a la estructura que te está soportando la actividad, recordarle las obligaciones morales. Censura las conductas de ciertos portugueses cuando eran desordenadas, también alaba a quienes funcionan bien, y a veces la alabanza va hacia un hermano y la crítica va a otro. Estoy hablando de Pedro de Silva y Álvaro de Ataide. Pero en conjunto él tiene una opinión elogiosa de la nación portuguesa por su actividad misionera en Oriente. Bien, pues este Juan III, quien inicia la recogida de informaciones mediante una real cédula que emite nada más llegar la noticia de la muerte de San Francisco Javier a Lisboa, en la cual pues, le encomienda al virrey Francisco Barreto fundamentalmente que reúna escritos y declaraciones sobre todas las actividades y las cosas de edificación y obras sobrenaturales que ha hecho el padre maestro Francisco, lo cual ya da a entender que Juan III confiaba plenamente en la santidad de Javier. ¿Por qué le ordena recoger todos esos testimonios? Porque considera que la difusión de la vida y trabajos de Javier son un servicio a la gloria de Dios. Y ese servicio tiene que hacerse de forma inteligente. ¿Cómo? Mediante instrumentos auténticos adverados por notarios o escribanos dotados de fe pública. Y cómo, además, mediante la selección de testigos que sean personas dignas de fe. Y hacerlo en todas las partes de la India. Es decir, Juan III no podía proclamar la santidad de Javier, pero sí podía trabajar para reunir testimonios fiables. Y eso fue lo que hizo y lo que ordenó al virrey Francisco Barreto, que procedió a realizarlo de forma sistemática con una metodología, si se quiere, civil, pero muy ajustada, con la orden real, una provisión propia, nombramiento de jueces y escribanos locales, con un procurador jesuita. Es decir, cada testigo hace una declaración, está firmada por el propio testigo, se transmite a Europa mediante copias. Es decir, es una información que no es canónica porque nace de la voluntad del monarca portugués, pero que con independencia
de que no responda a una estructura teológica muy definida y a un cuestionario detallado, sin embargo, tiene visos de solidez y, desde luego, está hecha a sabiendas de que la persona en cuestión era el Padre Santo. Bien, y de esta forma se hacen 5 procesos en el ámbito portugués que reúnen 55 testigos. El más importante es el proceso de Goa, en el cual no participan ni eclesiásticos ni jesuitas. Y durante todos estos primeros procesos portugueses no van a participar ningún jesuita como testigo o declarante, lo cual pues, es un rasgo de, digámoslo así, de perspicacia. Son funcionarios, miembros de la pequeña nobleza, pilotos de naves, comerciantes, mujeres, lo cual es una novedad en el siglo XVI. Hay que pensar no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva del siglo XVI, que acreditan pues, el celo apostólico, las virtudes, los dones sobrenaturales, acreditan también la acogida multitudinaria y la veneración del cuerpo incorrupto. Los procesos de Basaín, que son 2 y con muy pocos testigos, pues son interesantes por la cualificación de algunos de los testigos, como Fray Juan de Eiro o Juan de Artiaga. En el caso de Fray Juan de Eiro, pues puede dar testimonio directo de alguna curación y también de las facultades de profecía que tuvo San Francisco Javier con él, puesto que cuando era acompañante de él en Santo Tomé y en Malaca, en las Molucas, le dijo: terminarás franciscano, y así fue. Bien, los procesos de Cochín están destinados a abarcar el sur de la India y sobre todo esa ciudad en la que él tuvo frecuentes estancias, desde la que escribió buena parte de sus cartas, porque era la ciudad de donde salía la flota portuguesa de vuelta hacia Lisboa, y en esos procesos en ese proceso de Cochín quizás el testimonio más contundente sea el de Francisco Mansillas, que fue su colaborador directa, su mano derecha en la misión de la pesquería, pero que luego él en 1548 expulsó de la compañía. Pues bien, ese hombre expulsado de la compañía declara de él: su vida era más la de un santo y un ángel que la de una persona humana. Es decir, es difícil que alguien que ha sido expulsado de una orden alabe y reconozca la santidad de quien le ha expulsado. En Cochín también declara el único indio que declara en estos procesos portugueses, el paraba Juan de la Cruz, que define como Padre Santo y Padre de los Parabas a San Francisco Javier. Hay detalles muy interesantes sobre la precisión en los milagros de esta costa de la pesquería, etc. El proceso de Malaca es un proceso que destaca por el cuestionario. Tiene un cuestionario teológico mucho mejor que los otros, donde se pregunta por los atributos concretos de santidad y, bueno, pues los testigos acreditan estos extremos con especial precisión: el don de profecía, el milagro de una curación de un endemoniado, etc. Aunque son pocos testigos, son interesantes. No sé qué he hecho. A ver dónde. No. Aquí, para ampliarla, aquí. ¿No? Bueno. No, un poquito más abajo. Es que hay. Bueno. Bien.
La valoración conjunta de estos procesos ya la he indicado antes. Hay estudiosos o historiadores de la Compañía de Jesús. Disculpe, es que si no se ve... Ahora ya está. Como el padre Astrain, autor de la Magna Historia de la Compañía de Jesús en su asistencia de España, que los considera muy poco, por genéricos, por reiterativos, pero el padre Schuhammer, el principal biógrafo de San Francisco Javier, la verdad es que los revalorizó por la proximidad a la realidad, por el conocimiento que aportan sobre hechos sobrenaturales, por la entrega absoluta que muestran esas personas que existió en la tarea evangelizadora de San Francisco Javier y porque denotan la existencia de un sensus fidelium en torno al Padre Santo. El único problema que tienen es que es la visión solamente de los portugueses, tan solo hay un indio Paraba. Bien, esta deficiencia fue corregida por los procesos remisoriales ordenados a partir de 1612 y que tuvieron lugar tanto en Europa, 4, como en Asia. Son fruto de un interrogatorio detallado de 61 preguntas, intervienen más de 200 personas y nos muestran una realidad diferente. Los testigos indígenas y los hechos sobrenaturales van emergiendo poco a poco. En el proceso de Cochín todavía hay un 75% de portugueses declarantes frente a un 25% de indios, pero hay ya algunos religiosos, 2 dominicos, sobre todo 3 jesuitas, que van a ser los únicos que cambian la regla no escrita de no declarar en los procesos de 1556-57, y la gran novedad proviene de estos testigos indígenas, 7 indios, 3 chinas, un moluqueño, una malaya, un príncipe de las Maldivas, que nos permiten ver la percepción de la santidad de Javier desde los receptores de la actividad misionera. Es decir, nos permiten ver ese concepto tan moderno de la incardinación en la realidad social y cultural de los pueblos evangelizados. Hay también, incluso, aunque han pasado 60 años, hay 9 testigos directos de más de 80 años que hablan de un padre, un vir santus, y quizás el testigo más importante es una viuda china octogenaria, Lucía Villanzán, que había sido testigo de la catequesis de Javier en Malaca y que con la medalla de Javier, invocando el nombre de Jesús y la intercesión de Javier, había sido vehículo de curaciones, de 8 casos, de los cuales la bula solamente escogió 3 de ellos, lo cual nos habla también de la precisión y la selección con que en Roma se examinaban todas estas cuestiones. El proceso de Tuticorín y de toda la costa de la pesquería, pues es todavía mucho más ilustrativo de esa inmersión en la realidad indígena. De los 37 testigos, 32 son indios, 25 son parabas, algunos de ellos son catequistas y sacristanes, fruto de la estructura misional que dejó San Francisco Javier, y los hay pescadores de perlas, comerciantes, propietarios. Nos hablan también de la existencia de un culto previo, con imágenes en la iglesia de Cotar, en la iglesia de Manapaz, que será uno de los aspectos a corregir en la actividad de la causa de los santos. Hay 3 testigos directos octogenarios que hablan o acreditan el don de profecía, 2 casos de resurrección. Hay también testigos indirectos que hablan de hechos sobrenaturales, pero ellos distinguen perfectamente cuándo son aportaciones propias, cuándo son aportaciones a partir de terceras personas,
pero el hecho cierto es que este proceso de la costa de la pesquería tuvo una decisiva carga de importancia en la bula de canonización, como también lo tuvo el proceso de Culán, que es el proceso que se refiere a la costa de Travancore. La pesquería es la punta oriental de la India, Travancore es la punta occidental, con 38 testigos, también mayoritariamente indios, malabares y parabas, con abundantes jueces y escribanos, y que hablan también del culto previo en la iglesia de Kotar. Kotar es una ciudad que está a caballo entre las dos zonas, con un lienzo en la capilla del colegio jesuítico de Kulam, con la existencia de una medalla que en una parte estaba el maestro Francisco y en la otra estaba la Virgen, y nos hablan también de esa percepción de vir sanctus, no solamente por parte de los cristianos, sino de los etnici, es decir, de los paganos. Aparece la consideración de hombre santo incluso en los no convertidos. Hay algún caso que declara. Es decir, incluso, también hay hechos sobrenaturales. Quizás el mejor documentado fue la curación del flujo sanguíneo de Francisca Revela. No tenemos el proceso de Malaca. Evidentemente tampoco tenemos procesos de Japón, porque ya cuando se hacen esto, Japón está en plena persecución. Bien, la valoración conjunta de estos procesos es que ampliaron el elenco de milagros o hechos sobrenaturales, que dieron entrada en el proceso a la población india y que permitieron asentar la santidad de Javier desde el punto de vista de los colonizadores y de los colonizados, de los cristianizadores y de los cristianizados. Es decir, dieron un doble soporte a la canonización. Los procesos europeos no me voy a detener en ellos porque tuvieron muy escasa incidencia, porque San Francisco Javier, era un jesuita piadoso, pero no tuvo una vida excepcional mientras estuvo en Europa. Lo que marcó su santidad fue su actividad en la India. El proceso de Pamplona de 1614 tampoco tiene especial relevancia, se ha perdido en gran parte, no sabemos si declararon sus más directos descendientes, desde luego los testigos conservados son familiares de segundo o tercer nivel que poco pueden decir. La familia tampoco conservaba ningún testimonio escrito de San Francisco Javier, porque la única carta que tenía se había devuelto a la compañía y estaba en el colegio de Alcalá, o sea que poco podía decir el proceso de Pamplona. ¿Cuál fue el papel de Europa? Pues el papel de Europa fue celebrar e imitar a San Francisco Javier. No solamente Navarra, que lo proclamó patrono, la Diputación y sus cortes en 1621 y 24, sino también toda la monarquía hispánica. Hemos hablado aquí de las fiestas que se celebraron con motivo de la quíntuple canonización en el Alcázar Real, etc. En 1625, Felipe IV concedió el título de conde de Javier a Juan de Garro, bisnieto del hermano mayor de San Francisco Javier, por los servicios prestados a mi corona de Portugal, porque Felipe IV era rey de Portugal en el momento de la canonización. Bien, y las celebraciones se extendieron a todas las cortes y reinos católicos de Europa y se plasmaron en grandes obras de arte. Voy a poner simplemente algunos ejemplos, 2 ejemplos simplemente de Navarra, un precioso relicario de Sangüesa, una imagen del siglo XVIII en Azpilcueta, es decir, en el pueblo del Baztán, de donde era o de donde provenía la familia de su madre, y también hay que hacer referencia a la iglesia del Colegio Imperial de Madrid, que estuvo dedicada inicialmente a San Francisco Javier y que se comenzó en el mismo año de la canonización. Es decir, que no solamente hubo juegos florales, luminarias, etcétera, sino que también se empezó algo eficaz y productivo, como fue el inicio de la iglesia del Colegio Imperial, que es la actual colegiata de San Isidro,
por voluntad de Carlos III una vez expulsados los jesuitas. Así es que puede decirse que Madrid sí que puso una primera piedra sólida, y nunca mejor dicho, a la devoción de San Francisco Javier en la capilla del Colegio Imperial. O los grandes cuadros, por ejemplo, este cuadro de San Gregorio con San Ignacio y San Francisco Javier. San Gregorio es el santo del 12 de marzo, que tuvo una compleja trayectoria, pintado en Roma para el cardenal nepote de Gregorio XV. Después pasó a Roma, o pasó a España a ser propiedad de los duques de Medina de Río Seco, y en 1815 se exportó a Inglaterra y ha acabado en el British Museum, o el cuadro que encargó el emperador Fernando II de Austria a Rubens y que ahora está en el Museo de Viena, o el cuadro de Nicolas Poussin que adquirió Luis XV, que acabó adquiriendo un siglo después Luis XV. Es decir, que evidentemente Europa entera, la Europa católica, celebró la santidad de San Francisco Javier. Pero quizás lo más fecundo que tuvo San Francisco Javier fue el reguero de vocaciones misioneras que suscitó durante 5 siglos. Esta que se ve aquí es la carta, el original de la carta de San Francisco Javier, expedido varias semanas antes de partir de Lisboa y que en estos momentos se conserva en el Castillo de Javier. Yo la he traído aquí simplemente como ejemplo de lo que supusieron sus cartas en Europa a partir de la difusión, incluso por imprenta, desde 1545 de sus cartas. Suscitaron una corriente de vocaciones misioneras y para ello solamente quiero traer un ejemplo. En el Archivum Romanum de la Compañía de Jesús se conservan nada más y nada menos que 14.067 cartas indipete, es decir, cartas que en los siglos XVI y XVIII escribían los jesuitas al prepósito general manifestando su voluntad de ir voluntariamente a misiones. Es decir, la fuerza de la actividad misionera de San Francisco Javier no se plasmó únicamente en bellas obras de arte, sino que movió corazones durante siglos. He puesto un ejemplo de los siglos XVI al siglo XVIII. Ese reguero de vocaciones misioneras se puede extender perfectamente, y no solamente a los jesuitas, hasta bien entrado, hasta la segunda mitad del siglo XX. En definitiva, lo que he tratado de plasmar aquí es que la vida y la trayectoria de San Francisco Javier no responde solamente a esquemas que podemos definir como superficiales, sino que hay un motor profundo de esa actividad que le guía en todo momento, que le lleva a dedicarse a esa misión que se le ha confiado y que está en las entrañas mismas de la institución que él está ayudando a gestar, que es fortalecer y extender la Iglesia, lo cual no era otra cosa que responder a uno de los grandes retos con los que la Iglesia se enfrentó en el siglo XVI. La Iglesia fundamentalmente tuvo 2 retos: la reforma, hecha de una forma o de otra, porque era algo necesario, y la expansión a todo el mundo. Si quería seguir siendo católica, tenía que dejar, no tenía que dejar de ser europea, tenía que seguir siendo europea, pero expandirse a todo el mundo. Esa parte fue la que, por voluntad de sus superiores, Francisco Javier aceptó y llevó a plenitud. Nada más. Estupendo, muchísimas gracias. Seguro que
que esto da pie a más de un comentario, más de un debate, pero lo que vamos a esta interesante conferencia, como vamos un poco justos de tiempo y luego vamos por eso, luego vamos a tener una mesa redonda con los dos conferenciantes, podemos continuar directamente con la próxima conferencia que